Este vídeo está patrocinado por Retrofútbol, la tienda online de camisetas y chaquetas retro líder del mercado. En su página web encontrarás colecciones de todas las selecciones y clubes del mundo, por ejemplo la gama oficial del Barcelona, las camisetas del Real Madrid de las últimas temporadas y la nueva colección de la marca Meiba. También dispone de la colección Capitán Tsubasa con camisetas y chaquetas de la conocida serie de televisión. Si el inicio de la década de los 70 supuso la revolución del fútbol holandés, los años venideros confirmarían la explosión del fútbol alemán. La temporada 1973-1974 comenzó con 31 participantes y sin grandes sorpresas en la fase de 16avos de final. El equipo grande que peor lo pasó para pasar fue el Bayern, que superó al modesto Advidager sueco en los penaltis. Los alemanes ganaron 3-1 en Múnich, pero vieron cómo los suecos le daban la vuelta a la eliminatoria en casa. Después de verse fuera con un 3-0, Hoeneß forzó la prórroga y Maier salvó al equipo parando el penalti decisivo. Aquel Bayern estaba entrenado por Udo Lattek y liderado por Franz Beckenbauer, un centrocampista reconvertido como el mejor líbero de la historia. El Ajax tricampeón de Europa estaba exento de jugar la primera ronda, pero en octavos acusó la marcha de Cruyff al Barcelona y cayó con el CSKA de Sofía. Su rival hubiese sido el Bayern de Múnich, que volvía a sufrir lo indecible para eliminar a sus vecinos del Dinamo de Dresden. Ambos equipos dejaron una eliminatoria para la historia, que tras un 4-3 a favor del Bayern de Múnich se resolvió con otro espectacular empate a 3 en Alemania del Este. Los muniqueses superaron con más solvencia al CSKA de Sofía en cuartos y al Újpest Dózsa de Budapest en semifinales, para meterse en la primera final de la Copa de Europa de su historia. Su rival sería el Atlético de Madrid, que estaba entrenado por el argentino Juan Carlos Lorenzo y estaba repleto de futbolistas sudamericanos. Después de superar al Galatasaray, Dinamo de Bucarest y Estrella Roja, el Atlético protagonizaría un vergonzoso partido en Escocia frente al Celtic de Glasgow. La ida estuvo marcada por las violentas entradas de los rojiblancos sobre Johnston y Douglas. El árbitro turco Babacan expulsó a Ayala, Panadero Díaz y Quique, aunque los rojiblancos aguantaron un valioso empate a 0 en Celtic Park. Después del partido, se formó una espectacular tangana entre ambos equipos y la policía escocesa, que dejó un amplio parte de bajas para los rojiblancos. La batalla de Glasgow se saldó con una histórica sanción de 2 millones de pesetas para los rojiblancos. Alberto, Melo y Ovejero fueron sancionados con un partido, y Quique, Rubén Díaz y Ayala con 3 partidos de suspensión, por lo que se perderían el partido de vuelta y una posible final. Para sorpresa de todos, el partido de vuelta en Madrid fue de guante blanco. El Atlético ganó 2-0 con goles de Gárate y Adelardo y se clasificaba para la gran final de Bruselas. El estadio de Heysel acogía una final inédita entre dos equipos que buscaban su primera Copa de Europa. A pesar de las bajas, el Atlético dominó el partido, aunque no pudo superar la segura defensa muniquesa. Los alemanes creaban peligro al contraataque, pero tampoco consiguieron variar el resultado en los 90 minutos. La igualdad permaneció en el tiempo extra, hasta que a falta de 6 minutos para el final, Luis Aragonés convirtió un tiro libre en un golazo imparable para Maier. El Atlético rozaba la copa con las manos, pero en el minuto 119 llegaría el mazazo. Schwarzenbeck se incorporó al ataque y con un potente disparo desde lejos marcaba el 1-1 definitivo. Se tendría que jugar un partido de desempate. Solo 2 días después, y en el mismo escenario, el Bayern no dio opciones al Atlético. Hoeneß adelantó a los alemanes a la media hora de juego, y Gerd Müller encarriló la final con 2 goles más en la segunda mitad. Uli Hoeneß marcó el 4-0 definitivo y el Bayern de Múnich levantaba su primera Copa de Europa.
Por primera vez en la historia, la campaña 74-75 no tuvo representantes italianos. La Lazio de las Pistolas, de la que ya hablamos en este canal, había ganado el Scudetto, pero estaba sancionada por los incidentes sucedidos contra Ipswich Town en la Copa de la UEFA del año anterior. El Bayern siguió con el mismo bloque, aunque con cambios en el banquillo. Se fue Lattek y llegó Dietmar Kramer. Los campeones comenzaron el torneo enfrentándose otra vez a un equipo del este. Bayern de Múnich y Magdeburgo quedaron exentos de jugar la primera ronda, pero se midieron en una emocionante eliminatoria de octavos de final. Los alemanes del este sorprendieron a los occidentales, tras adelantarse en la primera parte con un 0-2 en el Olímpico de Múnich. Pero los vigentes campeones consiguieron reaccionar y le dieron la vuelta al marcador en la segunda parte. 2 goles de Müller y un afortunado tanto en propia puerta daban ventaja al Bayern para el partido de vuelta. En Magdeburgo, Müller volvió a ser decisivo, al marcar otro doblete y dar la victoria a su equipo. En cuartos de final, el Bayern de Múnich se impuso con apuros al Ararat Yerevan georgiano. Los alemanes ganaron 2-0 en casa, pero perdieron por la mínima en territorio comunista. En semifinales esperaba el Saint-Étienne. La ida en la ciudad francesa se jugó en un campo completamente nevado y acabó sin goles. En Alemania, Franz Beckenbauer encauzó la eliminatoria tras realizar una gran jugada individual que finalizó con un golazo. Dumberger marcó el 2-0 en la segunda parte y el Bayern se clasificaba para su segunda final consecutiva. Aparte del vigente campeón, el Barcelona era el otro gran candidato al título. Rinus Michels había reclutado a Cruyff un año antes y había fichado a Neeskens para el asalto a Europa. Después de eliminar al Boys List austriaco, Feyenoord y al Arvidaber sueco, el Barça se enfrentaba al Leeds United en semifinales. Los ingleses ganaron 2-1 en Elland Road y marcaron a los 7 minutos en Barcelona con un tempranero gol de Lorimer. El Barça buscó desesperadamente la remontada y consiguió empatar el partido con un gol de cabeza de Clares. La expulsión de McQueen por agresión dio opciones a los azulgrana, que finalmente se quedarían a un paso de jugar el último partido por el título. La final de París dejó con mal sabor de boca a todos menos al campeón. El Leeds dominó el partido y se impuso físicamente a un Bayern que acusó las lesiones de Anderson y Ulijones antes del descanso. Los alemanes sufrieron agazapados en el área, mientras el Leeds desaprovechaba todas las ocasiones que disponía. El partido se pudo decidir con un gol de Lorimer en el minuto 62, pero el árbitro francés, Kitabjian, lo anuló por un discutible fuera de juego posicional. La decisión arbitral provocó algunos incidentes con los aficionados ingleses, y el Bayern aprovechó la confusión para ganar el partido. Roth marcó con un tiro cruzado en el minuto 71, y Gerd Müller sentenció el título a 9 minutos del final. Con fortuna y con polémica, pero el Bayern de Múnich ganaba su segunda Copa de Europa. La Copa de Europa 75-76 contó ese año con 2 representantes alemanes. El Borussia Mönchengladbach era campeón de la Bundesliga y el Bayern acababa de revalidar su título europeo. Ambos equipos superaron la ronda de 16avos y octavos, encontrándose con 2 históricos en cuartos de final. El Borussia se veía a las caras con el Real Madrid, que venía de remontar al Derby County con aquel histórico 5-1 en el Santiago Bernabéu. Los alemanes plantaron cara a los blancos, pero tras empatar a 2 en casa y a 1 en Madrid, cayeron eliminados. El Bayern sacó un valioso empate a 0 en Lisboa y acabó triturando al Benfica en casa por 5-1. Real Madrid y Bayern se veían las caras por primera vez en la historia, en un partido que acabaría convirtiéndose en un clásico de Europa.
El partido de ida en España acabó 1-1, pero se recordará por la agresión de un aficionado al árbitro del encuentro, el llamado El Loco del Bernabéu. El partido de vuelta se resolvió con 2 goles de Müller y la expulsión de Amancio en su último partido europeo con el equipo blanco. La afición del Bayern celebró la victoria y abucheó a Paul Breitner, que volvía al que fue su estadio tras irse del club enfrentado con Beckenbauer. Los defensores del título se verían las caras con un novato en las finales. El Saint-Étienne había conformado un gran equipo, en el que destacaban los hermanos Rebelli, Santini o el joven Rocheteau. Los galos superaron a Copenhague, Rangers, Dinamo de Kiev y PSV Eindhoven para convertirse en el segundo finalista francés de la historia. Les Verts dominaron la final de Glasgow e incluso estrellaron 2 balones contra los postes en la primera parte. El Bayern parecía superado, pero después del descanso consiguió adelantarse con un lanzamiento de falta de Roth. El centrocampista alemán volvía a marcar en una final de la Copa de Europa. Los franceses buscaron el empate, pero el Bayern supo mantener el 1-0. El Bayern ganaba su tercera Copa de Europa consecutiva e igualaba la gesta del Ajax de Cruyff. Posiblemente los germanos no merecieron ganar ninguna de las 3 finales que disputaron, pero demostraron que a partir de entonces iban a ser un grande de Europa. ¿Crees que el Bayern mereció ganar esas 3 Copas de Europa? Déjame tu opinión en los comentarios, dale a like si te ha gustado el vídeo y suscríbete al canal para no perderte el próximo episodio, en el que hablaremos del Liverpool de Paisley. Soy José Manuel Martín y esto es Memorias del Fútbol. Nos vemos en el próximo vídeo.